Mis estimados, este video que estoy ahorita grabando viene a ser la continuación de un video anterior que resulta que no me percaté que el micrófono se me estaba acabando la batería y en los últimos minutos del video del original, pues perdí el sonido y ya el micrófono ya no transmitió la voz y quedó mudo. Lo tuve que editar, es decir, le corté la parte que quedó muda, pero para que no quedara tan mal, lo corté solamente en el tema número 1, porque eran 2 puntos. El video se trataba sobre el pasaje de la parábola del sembrador, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo de el 1 en adelante. Y en el video anterior, que quiero decirles de que para que lo encuentren, lo voy a titular Sembradores de la Palabra. O sea, búsquenlo como Sembradores de la Palabra, porque él sería la parte número 1 del video. Y este que están viendo ahorita es la parte número 2. Entonces, la parte número 2 que quiero hablarles de esta misma parábola es con relación al versículo que dice así, que es el versículo 12. Porque a quien tiene, se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Perdón, ahorita les explico por qué dije así. Lo repito. Porque a quien tiene, se le dará y le sobrará. Pero a quien no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Bueno, resulta de que el video que había grabado, esta parábola es del sembrador. Y los invito a que vean el primer video, que es el Sembradores de la Palabra. La razón es porque es continuación. Aunque sí pueden ver este video independientemente del otro, porque logré de explicar bien lo que pude en el primer video con la primera parte. Esta es la segunda parte y de cierta manera lo voy a hacer independiente para que quede la opción de ver uno y el otro o solamente uno. Bueno, la razón por la que me equivoqué fue porque yo escuchaba mucho antes, hace mucho tiempo atrás, que decían, pero a quien no tiene, sí le quitará hasta lo que no tiene. Eso me confundía mucho, porque, pues lógicamente hablando, no se le puede quitar nada a alguien que nada tiene. Y pues sí tiene sentido. No se le puede quitar a quien no tiene. Pero la escritura dice así, pero a quien no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Resulta de que en la lectura, nosotros sabemos de que hay una parábola en donde unas personas recibieron una cantidad de dinero, diferentes cantidades, unos tuvieron bastante, otros tuvieron menos y otros tuvo poquísimo, que fue el que recibió uno. Y pues se sabe de que uno de ellos no hizo nada. Los primeros dos sí duplicaron la cantidad, pero el último no hizo nada. Entonces, fíjense bien, ese que tenía un denario, llamémosle así, no hizo nada. Entonces, cuando regresó con el dueño del dinero, no tenía nada. ¿Por qué? Porque lo que traía no era de él, era lo que le había dado el señor que le había dado el dinero. O sea, de él no traía nada. Entonces, no tenía nada. Pero sí tenía algo, que era lo que le había dado el señor que le había dado el dinero. Entonces, sí tiene mucho sentido. No tenía nada en el sentido de que de él no tenía nada. Pero sí tenía algo que no era de él. Entonces sí tenía algo. Tenía lo que no era de él. Entonces, esto es lo que yo quiero ahorita meditar. ¿Por qué es que dice la escritura que a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene? Bueno, primero veamos la parte que dice a quien tiene se le dará y le sobrará. Fíjense bien en esto.
Es muy bonito entender las escrituras cuando nos damos cuenta qué es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece, dice la misma escritura, hay una fuente de agua viva que no se seca y que cura una sed que ya no vuelve, que no regresa, ya no vuelve a dar sed. Si nosotros observamos algo de la naturaleza, una fuente, un arroyo o un pozo, resulta que el pozo siempre tiene agua y viene la gente y le saca agua y nunca deja de tener agua. Uno se puede preguntar, ¿y por qué es que el pozo nunca rebalsa? ¿Por qué es que nunca sale el agua arriba? Y sin embargo siempre tiene agua y se le está sacando agua y siempre tiene agua. Bueno, es que resulta de que hay una línea de agua que viene por debajo de la tierra que mantiene un nivel. Y cada vez que se le saca, entra más agua. O sea, nunca se va a acabar porque siempre hay un agua que le está entrando. Lo que ofrece el Señor es lo mismo. Pero fíjese que Él ofrece algo más. Dice, hasta sobrará. ¿Han escuchado ustedes alguna vez que decimos, que se dice, no me, ¿cómo es que se dice? Cuando se alegra mucho uno. No me cabe la alegría, dice uno, no me cabe la alegría. Pues esa es una manera de decir, es tan grande la alegría que sobrepasa, nos supera a nosotros la alegría. Entonces, lo que Dios nos ofrece, que es la salvación, no es solamente la salvación, es una felicidad eterna, una felicidad que nunca se va a terminar. Entonces, nos va a superar a nosotros mismos. Entonces, esa alegría va a ser más de la que necesitamos. O sea, lo que necesitamos nosotros es menos de lo que vamos a obtener. O sea, nos va a sobrar felicidad. Podamos decir de una manera, diría yo, hiperbólica. Vamos a nadar en alegría. Vamos a tener felicidad hasta tirar para arriba. ¿Por qué? Porque vamos a tener combustible más de lo que podemos consumir. Entonces, la palabra nos dice que al que tiene, se le dará y le sobrará. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener algo que ofrecer también. No nos podemos quedar como aquel que solo le dieron un denario y un denario regresó. No, tenemos que ser como los otros, que duplicaron lo que recibieron. Entonces, nosotros, si hacemos nuestra tarea, si hacemos nuestro trabajo, cuando regresemos con el que nos dio la vida, vamos a traer algo de nosotros, algo que nosotros hicimos. Porque lo que Dios nos dio es una cosa que vamos a regresar. O sea, es de Él, ya es de Dios, lo que vamos a regresar es de Dios ya. Pero si hacemos nuestro trabajo, vamos a regresar algo que era de nosotros. Entonces sí, el que tiene, porque posee algo, y con eso va a regresar a Dios, con eso que posee, con eso que logró en vida. Por lo contrario, el caso opuesto, a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esta parte, en el inicio del video anterior, en el final del video anterior, yo comencé a decir de que era una parte bastante delicada en el sentido de que no se habla. Pocas personas hablan de este punto de que el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Yo no recuerdo haber escuchado una explicación de esto. Entonces, yo voy a hacer mi propia. A mí no me gusta decir interpretación porque sabemos de que no estamos permitidos interpretar, pero sí podemos hacer ciertas reflexiones, análisis, y esto es lo que yo pretendo. Fíjense bien en esto. Nosotros cuando nacemos, entonces, todo ser humano cuando nace, trae algo en su corazón, en su alma. Eso se le llama gracia. En este momento no voy a asegurar, pero pienso que es gracia actual. Y si me equivoco,
Discúlpeme, pero pueden tener la oportunidad de eh, comprobarlo. La gracia que Dios pone a todo ser humano, lo tiene todo ser humano, buenos y malos, porque es algo que Dios implanta en el ser humano para no desprenderse de él. Fíjense, Dios es tan bueno de que el hombre decidió apartarse. El hombre decide apartarse de Dios. Pero fíjense bien, si dice decide apartarse es porque en un momento dado está junto a Dios. Es cuando es concebido. El ser humano cuando es concebido es hijo de Dios por naturaleza, por ser hechura de Dios, su criatura, su pertenencia. Entonces, el ser humano cuando nace tiene un estado y ese estado lo tiene bastante cerca de Dios. ¿Por qué? Porque viene con una gracia. Y esa gracia es algo que actúa en nosotros, pero también nosotros podemos limitarla. Nosotros podemos incluso rechazarla. ¿Por qué? Porque no es una gracia santificante de que te va a hacer santo. No, es una gracia que te mantiene cerca de Dios para cuando tengas la oportunidad tú mismo echar mano de esa gracia. Pero ya la tienes ahí. Entonces, fíjense en esto. El ser humano, que les digo que tiene esa gracia, yo personalmente la ubico o la clasifico, o mejor dicho, la hago que forma, es que es formada de tres aspectos. La fe, la esperanza y la caridad. Que dicho sea de paso, son las teologías, las virtudes teologales, virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. ¿Cómo es que yo entiendo esta parte con relación a la gracia? Fíjense bien en esto. El ser humano, desde pequeño, ya trae ciertas inclinaciones. Por ejemplo, un niño pequeñísimo, a veces no deja que se acerque a otro niño. Es agresivo. Hay niños de que no permiten que se les toque sus juguetes. No quieren compartir. Y van creciendo. Y llega un punto en donde esa persona, cuando ya sabe de sentimientos, no lo sabe administrar, no los sabe aplicar. Y es resentido, renegón, podríamos decir. Se queja de todo. Entonces, esa persona trae esa actitud. Y hay otra situación que se la voy a decir en unas formas que se usa aquí en este ambiente del mundo. Esas expresiones que tenemos de decir, ojalá te mejores. Cuando le decimos a una persona que está enferma, ojalá te pongas bien. Decimos, ojalá y te vea más tarde. Ojalá y nos reunamos más tarde. O decimos, espero verte la próxima semana. Fíjense bien, el enfermo está enfermo. O sea, solamente esperamos de que se mejore. El que estamos diciéndole que lo que podemos vernos más tarde, no estamos todavía viéndonos. Y el que le decimos que espero que nos veamos la próxima semana o te visite la próxima semana, no nos estamos juntados, no, todavía no estamos juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una esperanza. Esperamos algo que va a venir. Entonces sí, tenemos esperanza. O sea, es una parte de nosotros, esperanza. Ahora, la fe. La fe nosotros la tenemos en muchas cosas. En muchas cosas tenemos fe. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, desde lo más insignificante hasta lo más significante. A veces tenemos fe en que una tacita de café nos va a levantar el ánimo. A veces tenemos fe de que el doctor nos va a curar. A veces tenemos fe en que una medicina nos va a quitar el dolor de cabeza. Y no sabemos qué es lo que nos vamos a tomar.
pero ponemos la confianza en que ese medicamento nos va a hacer bien. No, la fe es algo que la traemos nosotros, pero ¿qué resulta? De que también se rechaza o se puede rechazar. Por ejemplo, escuchamos expresiones, eso no lo creo, no, tú estás equivocado, no, eso no es así. Entonces, la incredulidad también es parte de nuestra opción. Decidimos tener fe o no tener fe. Y la caridad. La caridad resulta de que nosotros, nuestra manera de ser, a veces somos cariñosos, atentos, amables, compasivos, pero a veces somos lo contrario. Somos repugnantes, somos sin nada de piedad, somos resentidos. A veces tenemos hasta malas intenciones. Entonces, es una opción entre ser caritativo y ser malo. Es una opción que tenemos entre tener la esperanza o darse a la derrota. Es una opción que hay entre tener fe o simplemente no creer en nada. Esas cosas las tenemos ya nosotros plantadas en nuestro ser. Dios las puso allí para que nosotros en su momento las usemos. ¿Por qué es que tenemos eso? Porque Dios nos abandonó, no nos ha abandonado nunca. Ni en el momento de que nosotros nos separamos de Dios, Él no nos abandona. ¿Por qué? Porque esa gracia que Él ha implementado en nosotros, que está plantada ahí, allí sigue. Y es cuestión de que un día el inconverso, el incrédulo y el malo, el pecador, diga, ¿por qué no puedo ser diferente? Si tengo la opción. La persona puede ver que hay gente buena y decir, ¿por qué no puedo ser yo bueno? La gente puede decir, la gente es amable, ¿por qué yo no puedo ser amable? Bueno, yo veo gente que tiene mucha esperanza en algo, ¿por qué yo no puedo tener esperanza? Entonces, ¿por qué eso se le viene a la mente a la persona? Porque está en el corazón. Dios la ha plantado allí para que, para que Dios no tenga la necesidad de tenerlo amarrado. No, Dios no tiene amarrado a nadie, le deja algo allí. Les voy a decir algo cómo es que la gracia está presente en nosotros. Si, si una madre pone una canastita de pan en la mesa y no le dice a los hijos, no le dice, allí le dejo pan para que coman, fíjense, ¿significa que el pan no está ahí para ser comido por los niños? Está ahí porque la mamá lo deja para que se lo coman, pero no avisa. No le dice, hijos, aquí les dejo pan para que coman. No, lo pone y no hace nada. Fíjense, el pan está allí. Puede resultar que un niño, en su capricho, en su desobediencia, no coma pan. Y diga, mamá, yo no comí pan porque tú no ofreciste pan. Tú nomás lo dejaste en la mesa y no dijiste nada. Ahora, ¿culpa de quién es no comer pan? Del niño. ¿Saben por qué? Porque el niño tiene una cosa que no tiene pierde. El hambre. Eventualmente el niño va a tener hambre. Y si el niño se deja guiar no por su mala inteligencia que tiene, sino por su instinto, él se va a acercar a la mesa y dice, ahí hay pan, me lo como. Y se lo come y adiós, hambre. ¿La mamá lo obligó a comer? No. ¿El hambre lo obligó a comer? No. Porque sabemos de que hay gente que hace huelgas de hambre y tienen hambre y no comen. Entonces, comer es una decisión personal. Entonces, este niño comió pan porque sintió hambre y allí estaba el pan disponible. Y estaba en un lugar perfecto. ¿En dónde? En la mesa en donde todos comen. La gracia de Dios la pone en el corazón de cada quien. Pero también podemos ser como aquel niño rebelde que como no le dijeron que había pan en la mesa, no comió. Entonces, el ser humano rebelde no quiere aprovechar la gracia de Dios para hacer las cosas por fe, por amor, por caridad y con esperanza. La fe y la esperanza y la caridad son cosas que nosotros tenemos. Fíjense bien, ¿por qué es que Dios deja esas cosas? Es que nosotros tenemos un contacto con Dios
hay una conexión. Esa conexión es suficiente para estar con Dios. Entonces, ¿qué significa quitar lo que se tiene? Les mencioné que hay tres cosas que para mí forman la gracia de Dios. Este tipo de gracia, que les digo yo que está implantada en el corazón de buenos y malos. Fíjense bien. Partamos con la fe. ¿Para qué va a necesitar un condenado la fe? No le sirve para nada. ¿Por qué? Porque el hecho de que la persona en este mundo formó una alma dura, óigame bien, la escritura dice que el hombre endurece su corazón. Ese corazón y esa alma se enduran, ¿saben para qué? Para que resista. Pero desgraciadamente es para que resista el daño el sufrimiento que le espera. Ese sufrimiento que le espera, el corazón lo va a resistir. Y dice que qué paradoja, qué ironía. El hombre prepara su corazón para poder resistir el dolor que le espera. Entonces, ¿para qué necesita la fe el condenado? Si ya sabe de que allí se va a quedar. Al condenado se le mete en un lugar, se le encierra en un cofre, se le pone llave, esa llave se tira al mar, nadie sabe dónde está la llave, nadie la puede encontrar, nadie puede abrir el cofre, ese pobre condenado no puede salir de ahí. ¿Para qué necesita la fe? Bueno, la esperanza. Pues obvio, la persona que es condenada, lo primero que pierde es la esperanza. ¿Por qué? Porque en vida ya perdió la esperanza. Existe una palabra que se llama la desesperanza o desesperación, que es cuando el hombre dice, ya no tiene caso, ya me arruiné, ya entré en desgracia, ya no hay salida. Entonces, ¿qué hace esa persona? Baja la guardia, baja las manos, ya no hace nada. Y comienza a prepararse para la desgracia. Y eso lo vemos aquí en este mundo. Gente que solamente se prepara para estar viviendo en desgracia. No para superar, no, para vivir la desgracia es que está preparándose. Entonces, están preparando su alma y su corazón para poder resistir la condena que les espera. Entonces, esa situación no ocupa esperanza porque ya se dejaron derrotar y ya no entra en ellos ninguna esperanza de recuperarse o de reivindicarse. Ya todo está perdido. Y el corazón lo ha preparado para poder aguantar ese dolor. Y son dos dolores. El dolor de haberse dado cuenta, de haber caído en la cuenta de que abandonaron lo que pudieron haber tenido, que es la felicidad eterna. Ese es como arrepentirse. Ese es como tener una Coca-Cola en el desierto y te preguntan, ¿es la única Coca-Cola? Y te preguntan, ¿qué hora es? Y miren mi mano para ver el reloj. La botella ya está abierta y se va para la tierra la Coca-Cola. Ya ni llorar es bueno. ¿Qué más podemos decir? Todo está perdido. Entonces, el alma de la persona condenada ya ni llorar es bueno, pero sí va a llorar, porque la escritura dice, habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, ¿para qué está preparada la persona condenada? No para aguantar, sino para que esta condena dure. El fuego no se consume, lo que está quemando nunca desaparece. Lo que aprende la persona en su alma no es a aguantar, sino a que materialmente hablando eso nunca se termine. Hagan de cuenta que le estamos pegando a algo que simplemente se está deformando, pero no desaparece. Le pegamos, se estira, luego se encoge, luego se hace largo, de todas formas, pero no desaparece. Y ahí está, el golpe sigue. Entonces, en el infierno sería lo mismo. El alma se prepara solamente para poder aguantar,
por la eternidad el dolor. Entonces, ¿y qué es lo que ya no tiene? La gracia, porque no la necesita. No necesita ya más la gracia. Ya no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque en aquella parábola que les dije, hay una línea. Hay una línea que no se puede cruzar. Hay un abismo que no hay conexión. Ya no hay vuelta de hoja. No hay punto de retorno. Entonces, vemos de que sí, eh, la, la, la situación de que tenemos algo y por tener eso vamos a tener más, es muy bonito. Pero qué terrible es no tener nada y encima se nos quite. O sea, eso es como cuando vemos el termómetro que pasa de positivo a negativo. Eso es como cuando vemos la cuenta bancaria que pasa de tengo $1,000 y de repente cambia y ya sigo teniendo $1,000, pero con un signo negativo. Quiere decir que antes tenía $1,000 en mi bolsillo y ahora tengo $1,000 pero de deuda. Entonces, lo que tenemos se nos va a quitar si no logramos llegar a ese punto en donde Dios nos va a decir, venid a mí, porque obraron tal como lo pedí. Ahora, fíjense en esto. Si nosotros dejamos de trabajar, podemos llegar a empezar a perder, a perder, a perder. Lo terrible sería de que venga el día en donde el Señor diga, ¿dónde está lo que tú cosechaste? Y nosotros digamos, no, Señor, yo solo me quedé sentado. Y le va a decir, entonces, ¿no tienes nada? Él puede decir, no, Señor, aquí tengo, mira, aquí tengo esta gracia. El Señor le va a decir, eso no es tuyo, eso es mío, eso yo te lo puse allí, no te vale. Entonces, dámelo. Dámelo porque tú no lo necesitas, tú no lo usas. Y fíjense bien, se le ha quitado lo que tenía. ¿Por qué? Porque no tenía nada, nada que fuera suyo. No tiene nada que ofrecer. Ese es el punto principal de mi reflexión. Tenemos que tener algo que ofrecer. No solamente esperar, no solamente pedir. Tenemos que tener algo que ofrecer. Ahora, ¿solo ofrecer? No, que dar. Porque si lo ofrezco y no lo doy, quedó peor la cosa. Porque si a alguien le ofrecemos pan, pero no se lo damos, a lo mejor no estaba pensando en comer el individuo y nosotros al ofrecer el pan le dio deseo de comer pan. Pero resulta que no se lo dimos, lo dejamos peor. Entonces, no, nosotros como cristianos tenemos que ofrecer y dar. Entonces, ahora conectando la parábola, porque esta parábola es la de los sembradores, conectando la parábola, nosotros hacemos tenemos la oportunidad de sembrar. Cuando nosotros sembramos, estamos ya puestos en ese caminito. Ya estamos adquiriendo cositas para nuestro bien. Eso que estamos haciendo es lo que le vamos a poder ofrecer al Señor en aquel día y decirle, cuando el Señor diga, ¿qué tienes para mí? Decirle, Señor, esto y esto y esto y esto y esto. Ahora, si lo hacemos con sinceridad y con amor, el Señor nos va a decir, ven, bendito de mi Padre. Ahora, si lo hacemos por hipocresía, si lo hacemos por dinero, si lo hacemos por ganar popularidad, por ser el mejor, ¿saben lo que vamos a recibir? Que Dios nos va a decir, no te conozco, obrero de la maldad.
¿Por qué? Porque no van a contar milagros, no van a contar prédicas, no van a contar sermones. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le pidió no lo hizo, que fue hacer el bien al prójimo. Entonces, ¿qué decimos? Nada. Entonces tenemos que ofrecer algo al prójimo pensando en Dios. Tenemos que amar a Dios ayudando al prójimo. Y como ya se vino la tormenta, lo voy a dejar acá y solamente dejo este mensaje. Seamos sembradores. Busquemos el terreno bueno, reguémoslo, y si el terreno está malo, entonces veamos qué arreglo se le puede dar, cómo mejorarlo y dejar una tierra mejor para sembrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer para tener nosotros algo que ofrecerle a Dios. En eso consisten los méritos humanos. Los méritos humanos consisten en que nosotros tengamos algo que ofrecerle a Dios. Porque esto no solamente se trata de recibir. Fíjense que hay quienes dicen que el amor es como el boxeador. Se siente mejor dando que recibiendo. Y que Dios nos bendiga.